Buenas tardes y gracias por estar con nosotros hoy en nuestro webinar del mes de diciembre. Hoy estaremos conversando sobre los 5 ejercicios prácticos para tener un año 2020 exitoso. Hoy estamos María Antonieta Díaz y Jorge Fernández aquí para el seminario. Vamos a esperar un par de minutos más antes de comenzar para que asistentes se puedan terminar de conectar. También estamos live en Facebook por si quieren compartir el seminario con alguien. Si durante el seminario tienen preguntas, pueden utilizar el botón de Q&A en la parte inferior de su pantalla, en el cual pueden escribir las preguntas y las estaremos respondiendo en vivo durante el seminario o al final. Muy buenas tardes, amigos. María Antonieta Díaz por aquí. Un placer estar con ustedes hoy. Gracias por acompañarnos. Así que, bueno, vamos a dar comienzo con este webinar del día de hoy que los va a ayudar muchísimo a organizar sus ideas para lograr sacar el mayor provecho del 2020 y lograr un 2020 exitoso. Esperemos unos minutos más o yo creo que ya podríamos comenzar, Jorge. Ejercicio número 1. Revisa su misión y visión. Uno siempre durante el año, cuando va trabajando, se envuelve en el día a día de su negocio, y es siempre importante, especialmente en esta época de final de año, de restablecer y asegurarse que uno está alineado con lo que está haciendo su negocio, que sus intereses personales y los intereses a largo plazo del negocio estén todavía alineados. Aquí tenemos una serie de recomendaciones de cosas que se pueden preguntar. ¿Por qué estoy en este negocio? ¿Por qué el porqué del negocio sigue siendo el mismo que cuando comenzamos o ha cambiado? ¿Ese cambio todavía es algo que estamos alineados de forma personal y de forma empresarial? ¿Y hacia dónde vamos y hacia dónde quiero ir? Sí, es muy importante que digamos, nos planteemos si realmente mantenemos una alineación con la misión y visión que establecimos o si tenemos que revisarla para adaptarla a la nueva realidad. Como todas las cosas en los negocios, pues son dinámicas, no se quedan estáticas y deben evolucionar. Y de igual manera nuestra forma de pensamiento, lo que queremos, lo que visualizamos como la visión del negocio y el porqué, la razón del negocio, que es nuestra misión, también tenemos que reevaluarla. Y es conveniente que nos sentemos, lo repensemos y analicemos si realmente estamos en el mismo punto, si queremos modificar algo, si queremos reenfocar algo. Sí, esto también es muy importante cuando uno tiene socios, que las circunstancias personales van cambiando y las circunstancias de un año a otro no son las mismas. Y siempre es importante que estar en la misma página, también con socios o asociados de la empresa. Número 2. Analice su 2019 en retrospectiva. ¿Qué significa en retrospectiva? Preguntarse, ¿lo que creíamos que iba a pasar al principio del año pasó? ¿No pasó? ¿Porque hubo una diferencia? Eso va en las partes monetarias, en las partes organizacionales. Si uno tenía unas expectativas de cerrar algún tipo de negocio o incrementar ventas por algún tipo de línea de negocio, ¿pasó? ¿No pasó? ¿Fue mejor o peor de lo que se esperaba? Y siempre entender y pensar en cuáles fueron las circunstancias que se dieron durante el año, nos ayuda a planificar para el año que viene y aprender y asegurarnos que errores que se cometieron no se cometan otra vez. O cosas que se pudieron haber mejorado, que se hicieron bien, salió bien, pero siempre hay la oportunidad para mejora, se mejoren. Y eso va para todos los temas de manejo de personal de la organización, la estrategia de mercadeo, la estrategia financiera de la compañía y las operaciones.
las operaciones de día a día, sean de producción o de prestar servicios. Em, Todas son importantes de que se analicen de forma independiente y después se analicen de forma en conjunta, porque todas tienen una influencia sobre una y la otra. Sí, la revisión en retrospectiva de lo que pasó durante el año, cómo nos fue, qué hicimos, qué dejamos de hacer, qué debimos haber hecho, nos va a ayudar a tener un mejor plan para el siguiente año, nos va a ayudar a entender qué cosas no funcionaron, qué cosas funcionaron que debemos repetir o mejorar o hacerlas más intensas. Es bien importante que para eso tengamos documentos o números que nos ayuden a ver, a analizar. Allí estamos hablando de que es importante que puedan tener su contabilidad actualizada, que les ayude a entender los números, qué pasó durante el año, que puedan, más allá de solamente un estado financiero, incluso analizar un poco más allá. Muchas veces no solo el estado financiero es suficiente, tenemos que ver a lo mejor por unidad de negocio o analizar por unidad de producto o por productos. Muchas veces cuando vemos los números no necesariamente el número establece si hicimos mejor o fue mejor o no, porque a lo mejor hubo un aumento de precio, pero vendimos menos unidades. Entonces hay que hacer un análisis un poquito más profundo para poder entender exactamente de qué fue lo que sucedió y ver qué diferencias. Es muy importante que puedan utilizar también comparativos con respecto al 18 y lo que sucedió en el 19, que siempre eso los va a ayudar a entender mejor las tendencias que ha tenido el negocio y poderlos enfocar en áreas que puedan ser susceptibles de mejora. En la retrospectiva, uno debería enfocarse en las cosas que sucedieron durante el año y comparar, como mencionábamos, los resultados previstos, lo que se esperaba que iba a pasar contra lo que realmente pasó. Y una de las cosas súper importantes es involucrar a las diferentes perspectivas de personas con quien trabaja su equipo, desde la persona que atiende clientes en la tienda hasta sus gerentes de diferentes áreas, sus socios, sus asesores y sus clientes y proveedores para entender las perspectivas completas. Cada persona tiene una perspectiva diferente y puede aportar a a, a la foto completa del negocio y poder realmente entender exactamente qué pasó y en dónde se puede mejorar. Revise sus finanzas con una lupa. Aquí, esto es algo en el cual uno siempre lo debe estar haciendo mes a mes, pero ahorita a final de año es un buen momento también para integrar todo lo que es, por ejemplo, sus planes de mercadeo y cómo afectaron esos las finanzas, sus planes de personal y cómo afectaron la ganancia y el rendimiento de la compañía. Em, y para eso es bueno, muy importante tener sus números actualizados y revisar mes por mes, desde enero hasta ahora en diciembre, y cuenta por cuenta, porque uno no, las fluctuaciones y los cambios a veces son pequeños, pero pueden detectar algo que de repente fue un error o algún tipo de mejora que se puede hacer para prevenir, sean desperdicios en inventario o mejorar. em, Cómo se cobra un servicio o producto en el futuro. Identifique oportunidades de ahorro, sea que de repente se prepagan algunos servicios para tener algún ahorro financiero, se minimizan gastos de algún tipo, o de repente hay cosas que no hemos revisado, de repente las cuentas de email tengo 5 cuentas más de las que tengo que tener, o 3 cuentas más. Y ese tipo de cosas se pueden identificar y eliminar para poder tener beneficio durante el siguiente año. Haga un presupuesto de gastos, que es el más común que hace todo el mundo, pero también un presupuesto de ingresos. Eso es tan importante porque te deja identificar fluctuaciones en los gastos y cosas que vas a tener que desembolsar durante el año para, para esos incrementos o disminuciones en ingresos.
muchas veces es muy importante saber si vas a tener beneficio. Si incrementas las ventas un 10%, significa que te bajan tus gastos de materia prima y de repente te incrementa la ganancia un porcentaje más alto que solamente el 10% que tuviste en ventas de incremento. Identifica los productos y servicios que le generan más ganancia y flujo de caja, porque ahí es en donde se debería enfocar uno en buscar la oportunidad de crecimiento. Y establezca las metas financieras y sus prioridades. Pueden tener un año que la idea es disminuir deuda, porque por alguna razón se incurrió en deudas altas que se quieren bajar, mejorar flujo de caja, incrementar ventas o disminuir gastos. Siempre es muy importante que se le den prioridad y, y se mantengan en la vista, y pueden ser prioridades que tú dices, no, la primera mitad del año vamos a enfocarnos en atacar una deuda específica. O se pueden enfocar en, no, vamos a hacer un esfuerzo en disminuir gastos y vamos a involucrar al equipo que tiene el día a día del uso de insumos de la compañía o insumos de materia prima para ver cómo hacemos para minimizar gastos de la empresa. Un punto importante aquí también es que no solamente enfocarnos en lo que son ganancias y pérdidas, ingresos y gastos, sino que el tema de flujo de caja tiene una primordial importancia. Porque si bien es importante, por supuesto, dar ganancias, si no tenemos efectivo en caja para operar el negocio o el flujo de caja no es sano, nos puede traer consecuencias realmente catastróficas para el negocio. Entonces tendemos a veces a ocuparnos solamente de ganancias y pérdidas, ingresos y gastos, pero la realidad es que con la ganancia no vamos a poder pagar nómina ni pagar nuestras deudas, entonces necesitamos caja. Para ello es importante que controlemos nuestras cuentas por cobrar, que controlemos todas las cobranzas y que tengamos un adecuado sistema para cobrar, que nos aseguremos que tenemos políticas adecuadas que nos aseguren que vamos a recibir el dinero en el tiempo oportuno. Y por supuesto, tener un presupuesto nos ayuda a prepararnos de lo que se necesita de acuerdo a las fluctuaciones de mercado. Si tiene un negocio que tiene estaciones o partes donde hay mucho más ingresos que en otras y donde tiene que prepararse para tener suficiente efectivo para cubrir meses bajos en ventas y de ingresos. Entonces, el sentarse y hacer un presupuesto va a ayudarlo a tener las previsiones necesarias y tomar las acciones en forma oportuna. Sí, un sentimiento que muchos pequeños empresarios sienten es, llegué al fin de año, tengo ganancias y tengo que pagar impuestos, pero nunca vi el dinero. Y eso es algo que siempre tiene que ir o uno, el dinero se gastó en cosas que no estaban esperadas y por eso se siente que no lo vio. Jorge, disculpa, te dejamos de escuchar. No te escuchamos. No te escuchamos. Disculpen un momento. ¿Aló? Jorge, ¿aló? ¿Me Algo, creo que no me escuchas? escuchaban. No te escuchábamos. Ahora sí te estamos escuchando, pero te dejamos de escuchar. Ok. Lo que estaba mencionando entonces era que a veces tenemos clientes que tienen un sentimiento de que tuve ganancias durante el año, tengo que pagar impuestos ahora a principios de año, pero nunca vi el dinero. Y eso siempre se da uno, no hicimos un presupuesto adecuado y no sabíamos para dónde íbamos a poner la plata. Em, muchas veces es por disminución en deudas o repagos de deudas que pasaron durante el año que no se reflejan en el estado de ganancias y pérdidas, se pagan y no se deducen para efectos de impuestos. O se hicieron inversiones en activos fijos como computadoras, maquinaria, remodelaciones, que no se ven de forma inmediata.
Y aquí es en el momento en donde, ok, vamos a estar seguros de que mi inversión, que significa que esa ganancia de ese año la estoy reinvirtiendo en el negocio para tener beneficios futuros, porque pagué deudas y ahora el año que viene no voy a tener que pagar intereses, voy a pagar menos intereses, o porque compramos maquinaria nueva que de repente nos va a incrementar la producción, etcétera. Se toma en cuenta desde el punto de vista de que esas inversiones se hicieron durante el año, y no tengamos ese sentimiento de que trabajé, ahora tengo que pagar impuestos porque lo hice. ¿Algo más que agregar aquí, María Antonieta? Bueno, eso es bien importante, que establezcamos las prioridades adecuadamente, eh, y que sepamos que no podemos indiscriminadamente usar el flujo de caja sin entender completo todas las obligaciones. Eh, Porque justamente suceden cosas como esas, es cuando vemos que hay dinero en el banco y lo utilizamos sin pensar en que vamos a tener obligaciones, como por ejemplo aparte de los impuestos. Entonces también es importante que piensen en siempre ir haciendo un abono estimado de sus impuestos a pagar, cosa de que no sea todo de un solo golpe y realmente se vayan colocando el dinero para lo que es, y no luego tengan problemas para pagar los impuestos o tengan que incurrir en multas, penalidades por no pagar a tiempo. Identifique sus indicadores de gestión. Em, Muchas compañías, mientras van creciendo, van estableciendo algún tipo de indicadores de gestión, em, de formas formales o informales, financieros o operacionales. Y una de las cosas que siempre recomendamos, y esto lo dijo el autor y profesor Peter Drucker, que what gets measured gets managed, y eso lo que significa en español es lo que se mide, se maneja, y en su vez lo que se maneja mejora. Entonces esto va para, como mencionaba, indicadores financieros y operacionales, que pueden ser la ganancia de la compañía, rotación de personal, satisfacción del cliente, satisfacción del personal, tiempo promedio de entrega de servicios y productos, desperdicio de inventario, materia prima. Y cada negocio puede tener indicadores específicos, tan específicos como sea necesario para el negocio, y lo que quieren mejorar en su momento. Y hay veces que uno dice, ok, pero ¿cómo mido la satisfacción del cliente? Em, es muy difícil saber si la persona está satisfecha en el momento, pero siempre puedes al final de prestar un servicio preguntar, ¿el servicio que se le prestó le pareció adecuado? Del 1 al 5, del 1 al 10. Hay diferentes formas de medir eso. Y hay formas directas e indirectas de medir los indicadores. María Antonieta, ¿algo que agregar aquí? No, bueno, es importante que identifiquen qué es importante para su negocio, qué les interesa medir. Siempre, por supuesto, la satisfacción al cliente es importante, pero también la satisfacción de su personal. Entender qué está pasando en el clima de la organización es un punto importante. Y, por supuesto, los indicadores financieros que tienen que ver con su manejo de inventario. El control de inventario siempre es un punto importante. Eh, Así que tengan en cuenta siempre que definan qué es importante para ustedes, qué es importante para su negocio. Y en función de eso, pues busquen indicadores que les permitan medir esos puntos importantes, álgidos, que los van a ayudar a tener un termómetro adecuado de cómo van las cosas. Ujú. Sí, y un punto con los indicadores de gestión o los KPIs es que nos dan más información más allá de los resultados financieros. Tienen que tomar en cuenta que siempre los resultados financieros están atrasados. Ya significa que la transacción o lo que fue a pasar con ese cliente o con ese proveedor ya pasó. Ya no lo puedes cambiar en el pasado. Los indicadores de gestión, si están adecuadamente establecidos, nos pueden decir que puede haber un problema en el futuro. Por ejemplo, un indicador de flujo de caja o un indicador de niveles de inventario,
nos puede decir si voy a poder cumplir con X requerimientos durante el año o en unos meses. O de Y la antigüedad de las cuentas por cobrar, por ejemplo, que puede indicarles que van a tener problemas en un momento dado de flujo de caja porque está creciendo el tiempo promedio en que se mantienen las cuentas por cobrar. sí, entonces aquí esto es un tema que cuando soy pequeño no hay mucha necesidad de medirlos porque uno sabe más o menos en dónde estás a cada rato, pero mientras más vas creciendo, más importante es tener algún número, sea de forma directa o indirecta, para medir estas cosas que de repente ya no manejas día a día. Y solamente nos damos cuenta si vemos los números a final de mes o final de trimestre, pero ya en ese momento es muy tarde para corregirlos. Y la última, el último ejercicio es revise en cómo está invirtiendo su tiempo, su propio tiempo como empresario, como dueño de negocio. Em, y esto es algo que deberían hacer mes a mes, trimestre a trimestre. ¿Qué tareas o responsabilidades estoy haciendo yo? ¿Qué tareas o responsabilidades que estoy haciendo puedo delegar? ¿Qué tareas o responsabilidades debo hacer para llegar a mis metas y no las estoy haciendo? Em, Al igual de identificar esto mismo para su personal, y si ese personal, para poder delegarle algo, tiene que aprender alguna habilidad nueva o mejorar en ciertas áreas, establezcan esas metas, convérsenlo con ellos, y denle la oportunidad de crecer y de ayudarlo a crecer su negocio. María Antonieta. Sí, revisar en qué invertimos el tiempo es un punto importante y que nos cuesta mucho. A veces dice, bueno, pero es que yo no puedo llevar control de lo que hago lo que tengo que hacer y punto. Cuando somos empresarios, dueños de pequeños negocios, nos ponemos muchos sombreros a la vez y nos involucramos en todas las etapas del negocio, en todas las áreas. Nos toca tener responsabilidades en el área de mercadeo, de operación, de personal, financiera, etcétera. Y indudablemente eso muchas veces hace que no enfoquemos nuestra energía en lo que realmente podemos ser más productivos. Por eso es importante que nos hagamos una revisión, que hagamos un acto de contrición, de análisis personal para ver realmente si estamos invirtiendo nuestro tiempo en lo que es más productivo. Y si hay tareas que podemos, hasta muchas veces nos sentimos, y lo digo por mí misma, que solo puedo hacer yo ciertas cosas y no se las puedo delegar a nadie. Pero resulta que no es así, que realmente siempre existe la posibilidad de que tengamos a una persona que podamos adiestrar, que podemos enseñarle a hacer ciertas tareas, a aprender esos truquitos que creemos que solo nosotros podemos hacer, y que esa liberación de tiempo nos va a permitir enfocarnos en cosas más relevantes que nos van a producir un crecimiento mayor del negocio o un mejor control del negocio, que indudablemente va a generar un mejor beneficio y nos va a ayudar a ser más exitosos. Sí, y todas estas áreas son de mejora continua. Uno debe estar consistentemente, no solamente esperando a final de año para evaluar cómo va la gestión. Em, es algo de mejora continua y esa es la responsabilidad final del dueño del negocio o empresario, de cómo hago para crecer el negocio, para que tenga un mejor rendimiento. Y no necesariamente es el día a día de estar metido en el negocio, haciendo el trabajo, produciendo el producto. em, Eso es algo que normalmente se deja para delegar, especialmente a largo plazo, mientras el negocio va creciendo. Em, y para poder crecer un negocio no puede depender solamente del dueño. Entonces, eso aquí es la clave del crecimiento. Em, Nosotros en GB, como compañía, todos los años, a final de año, hacemos una tarea de revisar nuestros números, cuántos clientes atendimos, qué tipos de servicios se prestaron, em, cómo estuvo el crecimiento financiero de ventas de esos servicios y productos, cómo estuvieron los gastos y los tiempos invertidos en diferentes servicios y
y cómo se prestaron y si se prestaron de forma adecuada esos servicios. Eso es algo que hacemos durante el año en algunas partes, al final de año en toda la organización, y trabajamos en equipo para que cada área tenga un plan de crecimiento para el área financiero como operacional. María Antonieta, ¿quieres agregar algo ahí? Sí, el cierre de año siempre nos trae como consecuencia que empezamos a revisarnos, a ver y a planear para el próximo año. Indudablemente que es un momento oportuno para hacerlo, sin embargo, como bien decía Jorge, no debemos dejarlo solamente para el último mes del año, el tema de planeación. Siempre es bueno revisar en el transcurso del año cómo van las cosas para ir ajustando y así lograr un mejor beneficio. Así que si estamos planeando para el 2020, no solamente es importante planear ahora, sino que revisemos, por lo menos en una base trimestral, cómo están esos planes que estamos implementando, cómo van, e ir direccionando para ajustar cualquier iniciativa, cualquier plan que se haya hecho y ver cómo está yendo y irlo midiendo. Por eso es importante tener los indicadores de gestión que nos van a ir diciendo cómo vamos y nos van a ir dando luces en el camino para determinar si el comportamiento que se está con respecto a lo pronosticado se está dando o no, y nos va a ir direccionando. También es importante que estamos cerrando una década, señores, y arrancando una década nueva, así que más allá solamente de pensar en el año próximo, deberíamos también sentarnos a pensar un poco más a largo plazo y visualizar a 3, 5 años y que podamos tener una idea de qué queremos lograr a largo plazo también, no solamente en el corto plazo, como sería pues el próximo año. Así que los invitamos a sentarse, a pensar, a analizar lo que sucedió y planear lo que quieren lograr para el 2020 y sobre todo que lo hagan y se sienten, no solamente es pensarlo, sino que lo asienten, lo escriban, que se sienten y documenten lo que están haciendo y tengan por escrito un presupuesto, que las iniciativas en las que están pensando o las cosas que quieren implementar, las escriban y pongan a participar a su equipo. Así que es bien importante este ejercicio, que es lo que al final nos ayuda a poder tener un mayor control de nuestro negocio y tener una mayor posibilidad de éxito. Bueno, aquí terminan nuestras láminas. Tenemos unos libros recomendados, pero si tienen alguna pregunta nos las pueden ir preguntando por el botón de preguntas y respuestas. Unos libros recomendados que tenemos sobre crecimiento de negocios, crecimiento personal para empresarios. Principles by Ray Dalio. Ray Dalio es un manejador de inversiones en Wall Street y ha creado una de las organizaciones más grandes de inversiones y ha sacado un libro sobre el crecimiento y cómo él lleva su negocio. Y cómo él lleva sus principios de vida. Es una perspectiva muy interesante de alguien que ha sido muy exitoso. Great by Choice por Jim Collins. Jim Collins es un profesor y profesional para Harvard y para Stanford que ha hecho varios libros. El que más, y eso es opinión mía, pero el que más tiene impacto para un empresario de pequeños y medianos negocios es este libro de Great by Choice, en el cual Jim Collins y sus estudiantes se pasean por varias compañías que empezaron con toda la adversidad del mundo, compañías que terminaron siendo públicas como Southwest Airlines, y cómo pudieron romper los estigmas de la industria y ser mejores que sus competidores en sus rendimientos financieros, y comparan Southwest Airlines, por ejemplo, con otra organización que ya no existe como Pacific Southwest, y comparan Microsoft en los 90 contra Apple en los 90, que casi fracasa. No es el Apple que conocemos hoy en día. Y entre ellos varias otras organizaciones y las historias y las razones por las cuales esas organizaciones fueron exitosas en su momento.
The Four Obsessions of an Extraordinary Executive, las 4 obsesiones de un ejecutivo extraordinario, por Patrick Lencioni. Lencioni es un autor que escribe fábulas de negocios y echa un cuento con sobre ejecutivos, y es una forma muy buena de comunicar el mensaje y las 4 obsesiones que debe tener cada ejecutivo de negocio que lo van a ayudar a crecer su negocio. Las 5 tentaciones de un CEO o de un empresario, también por Patrick Lencioni, como mencionaba, cualquier libro por él es bueno. Y el último es Scaling Up by Verne Harnish, y esto es para cualquier negocio que quiere ir al próximo nivel. Ese libro es un manual más que un libro de lectura, y yo siempre lo tengo muy a mano, lo tengo aquí, porque es un libro de utilidad continua y lo ayudará con esa planificación continua durante el año y a final de año también. Y bueno, los dejamos con este proverbio chino, que el mejor momento para sembrar un árbol fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. No dejen lo que han hecho, han hecho o no han hecho en el pasado, prevenirlos por tener el éxito en el futuro, y que el 2020 sea un año exitoso para ustedes. María Antonieta. Así es, amigos, un placer de verdad estar con ustedes y acompañarlos durante el 19 con todos nuestros webinars y eventos en la web y en las redes sociales. Y les deseamos para el 2020 todos los éxitos. Recuerden que pues el éxito no solamente se mide en temas económicos, se mide también en satisfacción, en que estén haciendo lo que les gusta, lo que quieren hacer, y que estén prestando un servicio o un producto que tenga impacto. Así que los invitamos, como siempre, pues a analizarse y a tratar de crecer desde todo punto de vista. Lo importante es que tomen acción, que puedan mejorar cualquier cosa que consideren que necesitan mejorar para que puedan seguir el proceso de crecimiento personal y de su negocio. Adelante, Jorge. Nuestros próximos eventos tenemos un Ask GBS el 27 de diciembre y el 8 de enero, que estaremos en vivo en Facebook Live. Si tienen preguntas, nos las pueden enviar para responderlas en vivo a preguntas@gbsgroup.net. Y nuestro próximo webinar está dirigido a personas que decidieron como meta del 2020 comenzar algún tipo de negocio, pero no saben qué tipo de negocio comenzar. Y ahí nos pasaremos un poco sobre cómo determinar su misión, su visión y qué tipo de negocio quieres comenzar para que tengas un 2020 exitoso. Se pueden registrar en gbsgroup.net/próximo. Ya ese webinar estará disponible en los próximos 25 minutos para registrarse. Bueno, como siempre, un placer compartir con ustedes. Les deseamos una feliz Navidad. Nos volvemos a ver en Ask GBS el 27 de diciembre. Y por supuesto, síganos en nuestras redes sociales. Es importante que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que estén pendientes y reciban las notificaciones cada vez que subimos un video. Y que nos sigan en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, y que estén pendientes de todos los consejos, los tips y las preguntas que respondemos. Si tienen cualquier duda, pueden preguntarlas por las redes y constantemente, en forma muy rápida, estaremos pendientes de responder sus preguntas, y también las incluiremos en nuestro próximo Ask GBS. Bueno, con eso terminamos por hoy. Saludos.